¿Ya se conectó su compañera? Hola. Parece que no todavía, licenciado. Ok. A ver, le voy a escribir al grupo. Mientras tanto, licenciado, quisiera dar a conocer mientras se conecta la compañera que, como hemos visto a un inicio, podemos dar, o sea, la evolución o el cambio que ha tenido en el pasar de los años y a través de la tecnología, lo que se refiere a lo que es el inicio de las computadoras, ¿no? Desde esas monstruosidades que existían anteriormente a lo que es a tener una computadora hasta que podemos manejarla de un lado a otro. También se habló con mis compañeras en lo que se refiere a los conceptos o términos fundamentales en lo que compone una computadora, como es el computador, la computadora, el ordenador, los algoritmos, en qué se refiere o qué son los programas, los sistemas operativos, las aplicaciones, qué es un hardware, en la cual ese es lo que se indicaba en la ayuda, que es la parte tangible de la computadora en sí, en términos más simples, o sea, lo que se puede ver de la computadora, ¿no? Como ser lo que es el monitor, los escáneres, los parlantes, el teclado, el CPU, el mouse. Entonces, es a lo que se estaba refiriendo, ¿no? Mi compañera, a lo que en sí se refiere lo que es el microprocesador, a la memoria RAM, la que es muy importante, la memoria RAM, ¿no? Porque, por ejemplo, al momento de adquirir o comprar una computadora siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? De cuánto es la memoria, para saber exactamente cuál es la capacidad que tiene una computadora, ¿no? Muchas veces la gente, me incluyo, a veces en el caso de los celulares me refiero, uno le dicen es de tanto de memoria interna, pero o sea, no te dicen de cuánto es la memoria RAM. Entonces es ahí donde, por ejemplo, los que no saben o desconocen, ah, compran, ¿no? Y no saben o desconocen. Entonces es muy importante saber, ¿no? Que mientras más memoria RAM tenga, entonces va a ayudar a que la memoria sea, o el celular, el equipo que tengamos, sea más rápido en los programas o en lo que le pidamos que realice la computadora. También se había hablado de lo que es el disco duro, y en esto quería hacer un hincapié, que anteriormente se tenía lo que es el disco duro, la cual en sí era más mecánica, ¿no? A lo que yo veo, o sea, por ejemplo, si te sufría un golpe, se podía rayar, se podía dañar, entonces, solución, cambiar otro disco duro. Ahora, en la actualidad, generalmente se está optando por lo que es el cambio en lo que se refiere a los discos duros sólidos, las cuales son, como había indicado mi compañera, acabas de calcar, cuentan con lo que son microchips y son más, mayormente o mucho mayor en capacidad, o sea, más rápidas que lo que son los discos duros. Es igualmente, por ejemplo, es mi experiencia personal, que por ejemplo en mi computadora, que ya tiene por ejemplo unos 7, 8 años, igualmente se me había indicado, ¿no? Recomendado que lo cambie por un disco duro sólido, ya que estos son de mayor, van a hacer que mi computadora caliente menos y que almacene o tenga una capacidad de lo que es realizar las operaciones o lo que se realice más rápido. Después se había hablado de lo que son los dispositivos de entrada y salida, que en otras palabras son cómo meto la información y cómo me saca la información, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de dispositivos de entrada podrían ser el teclado, el escáner igual para ingresar información, también puede ser un dispositivo mixto, o sea, de entrada y salida de información. También podría ser la pantalla, que, o sea, por ahí, por ese medio podemos recibir la información, un dispositivo de salida.
Después se había hablado de lo que es el CPU, lo que es la unidad de procesamiento central. Igualmente, sin temor a equivocarme, si mal no recuerdo, necesita un dato importante, sería que necesita lo que es a cada cierto tiempo, aparte de lo que se indicaba de que es el cerebro de la computadora que realiza, es en sí donde se realizan lo que se le pide, las tareas que le pide a la computadora, al dispositivo, necesita un mantenimiento y necesita igual de una sustancia que se le llama la pasta térmica, ¿no? Que se tiene que cambiar cada cierto tiempo. Después había hablado mi compañera de lo que cómo es el CPU, la forma igual la habíamos colocado, habíamos visto por conveniente colocar, o sea, diferentes fotos para que se vean las diferentes formas o cómo se puede ver, o sea, un CPU en una computadora. Y se había terminado con lo que son la unidad de control, en la cual esa parte tal vez mi compañera no llegó a exponer, en la cual se indicaba que son diferentes dispositivos internos, en la cual se va a contar con un dispositivo lógico, uno aritmético, uno de registro y los de buses. Bueno, y se había logrado hablar de lo que es lo que son la unidad de aritmética o lógica, en la cual, la siguiente listen, por favor, en la cual, bueno, aquí hay un término en la que se refiere a lo que es mayormente son términos en inglés, ¿no? Como se había explicado, los que habían iniciado la era de las computadoras, por ejemplo, era un alemán, son de Estados Unidos, en esos países de Europa en los cuales se tienen los inicios, ¿no? O se tienen los avances, por eso es que mayormente la CPU, lo que son, por ejemplo, esta unidad de aritmética lógica, mayormente tienen términos las abreviaciones son en inglés, ¿no? En la cual en esta unidad lógica o aritmética se realizan lo que son las tareas como son unos ejemplos, lo que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y un poquito más complejos lo que son los lógicos que se tienen igual. Bueno, es todo, es la parte que nos había tocado, licenciado. Aquí con mis compañeras, no sé si se han conectado todavía. Es lo que nos Buenas había noches, tocado Licen. exponer, Sí, licenciado. sí, estamos conectados. No, nos agarró la lluvia. Buenas noches. Ok, quedamos aquí. Ya su compañero nos habló sobre esta parte de la unidad de centro de control. Bueno, con eso damos por concluido el tema de la exposición de este tema, que hace referencia a fundamentos de la informática. ¿Hay estudiantes que tengan dudas, preguntas para los expositores? ¿Preguntas? Buenas noches, licenciado. Yo quería hacer una consulta al compañero o a las compañeras que pusieron sobre los antecedentes del computador. ¿Alguien puede responder el grupo? ¿Cuál sería la Compañera, pregunta? en sí, ¿cuál sería la pregunta que Sí. querías realizar? De los antecedentes. Más que todo un poco de la historia, cómo surgió. Como estaba explicando más antes y medio que no lo tomé mucho, no lo entendí. Bueno, compañera, como le había indicado, como se estaba indicando al principio, o sea, las computadoras tienen un inicio ya, o sea, mayor como le indicaba en la ayuda, surge casi a partir de lo que son
viendo a la antigüedad, hace más allá de lo que son 500 años antes de lo que es nuestra existencia, ¿no? Antes, generalmente, o sea, las personas utilizaban lo que es el ábaco. Eso en la actualidad, por eso lo habíamos colocado en la ayuda, es parecido o igual a lo que es una computadora actual, en la cual se realizaban tareas o tareas, o sea, de suma, de cosas básicas, ¿no? Que en ese tiempo, o sea, les ayudó bastante, ¿no? Esta vez, tal vez me animo a decir que también ahí es donde se empezó un poco lo que es la contabilidad, ¿no? La suma, las de estas cosas básicas, ¿no? Que en la época han sido, o sea, han sido de gran avance para esa época. Igualmente se había indicado de que ya lo que se refiere a lo que es el año 1935 a 1936, hay un ingeniero alemán que es Coran Surse, es más arriba, licenciado, si lo puede poner, por favor, en la cual se empieza a crear las primeras computadoras, que en sí era una calculadora binaria, ¿ya? Que utilizaba cintas perforadas. Otra de las características de esta, que eran muy grandes, ¿no? O sea, utilizaban mucha energía eléctrica, se calentaban muy rápido. Después, bueno, se utilizaban las primeras, o sea, estaban en edificios. Entonces, o sea, desde esa época a la que tenemos ahora, entonces ha surgido, o sea, un avance significativo en lo que se refiere a las computadoras. Tal vez después de aquí a unos años ya se pueda ver lo que es o tal vez ya se tiene en otros países, no sabemos, de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Siempre recuerdo, por ejemplo, lo que, por ejemplo, llevé en el colegio en el que se decía que, por ejemplo, las películas de ficción, si bien son películas que tal vez no son cosas que, pues la palabra mismo lo dice, ¿no? De ficción, cosas que no existen o no han pasado. Hay películas, por ejemplo, que son basadas o están basadas o ven a futuro los que son los que las elaboran, ¿no? Un ejemplo que nos dieron, por ejemplo, era lo que es de esa de Terminator, en la que se ve que son computadoras que ya, o sea, son mucho más avanzadas de las que tenemos, que tal vez de aquí a unos años, tal vez, no sabemos, puedan surgir. A lo que me voy es que de lo que es la antigüedad ha surgido un avance significativo de las computadoras que eran muy grandes a las que ahora ya tenemos. Ha empezado con la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta generación, en la cual se ha visto un notorio avance en lo que es tanto la forma, su estructura, la capacidad de las computadoras que tenían. Y ahora, ¿no? En la actualidad que podemos ver lo que son las computadoras actuales, que ya son mucho más complejas de las que se tenía en ese tiempo. Anteriormente esas computadoras, o sea, a pesar de que eran muy grandes, o sea, su capacidad de almacenamiento era muy reducida. Ahora ya tenemos lo que son las computadoras que soportan más de gigas, teras y pueden ya con el pasar de los años ya están, como les indicaba, la capacidad aumenta de lo que son los gigas, que ya era novedad, a lo que son los teras y aún más. No sé si he podido despejar la duda, compañera. Sí, gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Lista, yo quisiera realizar una consulta. Ya, hágala. Bueno, hace un momento mi compañero explicaba sobre el tema de un ejemplo de comprar el tema de los teléfonos, que estoy yo verificando la capacidad de almacenamiento. Normalmente nosotros nos fijamos en el almacenamiento interno, pero no nos fijamos en la memoria RAM, lo que indicaba el compañero. Entonces mi pregunta sería, ¿la memoria RAM tiene una capacidad de almacenamiento? Y si es que tuviera, ¿qué capacidad sería? ¿En gigabytes o en qué, digamos? Eso quería que me explique un poco más. En sí, la memoria RAM, compañera, a lo que tengo entendido, bueno, yo no soy ingeniero ni nada, ¿no? Pero, o sea, bueno, la experiencia que he tenido y, o sea, las cosas, por ejemplo, que yo como, por ejemplo, le he hecho de los celulares,
mayormente, y eso me ha pasado a mí, ¿no? O sea, cuando uno va y compra, por ejemplo, el celular o la computadora, le dicen, ¿no? O sea, tiene una memoria interna de, no sé, le puede decir 128 gigas. Y, o sea, a uno le puede parecer bien, ¿no? Porque o sea, hay mayormente hay las que son de 64, si mal no recuerdo, pero hay las que son un poco más superiores de 128. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta, esa la memoria interna es para lo que es lo que es almacenamiento de programas de lo que son no sé, lo que tengan, ¿no? Músicas, carpetas, videos, películas. Entonces, la memoria RAM nos ayuda a lo que es cómo podemos utilizar esos programas. Mientras más memoria RAM tengamos, el equipo va a funcionar mucho más rápido. A eso me refiero. De nada le sirve a usted, por ejemplo, que tenga una computadora o un celular que sea de, no sé, de 128 y le digan, puede ser expandible a, no sé, a 500 gigas. Obviamente se le puede colocar, en la computadora se le puede colocar memoria, ¿no? O sea, la celular igual, una memoria externa lo puede colocar. ¿Qué va a hacer esto? Que su celular o la memoria RAM haga que trabaje mucho más. Si la memoria RAM es de, por ejemplo, 4 gigas, entonces tiene que ir acompañada de esa igual. Entonces, siempre, por ejemplo, en mi experiencia, yo siempre, bueno, al principio me engañaron, ¿no? O sea, en eso de la memoria siempre me vendieron con una de 4. Entonces, de nada le sirve que usted le ponga, lo expanda la memoria interna, le coloque una externa de, no sé, de 16, no sé, de más gigas, y tenga una memoria interna de, no sé, 20, 25 gigas, y su memoria RAM sea de 4 gigas. Entonces va a hacer que la computadora se caliente más, va a hacer que la computadora haga un esfuerzo mayor porque la memoria RAM es la que le ayuda a lo que es la utilización de todas esas aplicaciones, a las carpetas que tenga, la música, los videos que tenga, a que puedan reproducirse. Para eso es la memoria RAM, compañera. Sí. Ok, ya, me quedó mucho más claro con esta explicación. Gracias, compañero Rolando. Ok, ¿alguna pregunta más? Ya, ok. A ver, lo siguiente, preguntas para los expositores. Para Mariluz Díaz Ruiz, eh, ¿cuál es la diferencia entre hardware y software? Buenas noches, licenciado. El software nos está hablando de lo que es la parte lógica de la computadora, ya sean los programas, y lo que es el hardware es la parte física de una computadora, ya sea el mouse, el monitor, el teclado y la impresora, la CPU. Ok, ok, está bien. Para Jessica, Vargas, a ver, Licenciado, este teléfono es que pasa que tuvo una pequeña interferencia con su celular acerca de la señal y se lo voy a prestar. ok, pero está en línea, ¿no? Está entonces Jessica. Sí, buenas noches, Lice. Buenas noches. Sí, Lice, estoy acá presente. Buenas noches. A ver, ¿qué es el CPU para usted? Bueno, Lice, en pocas palabras sería, es el cerebro de un computador, ¿no? Donde se almacena datos, ya sea de manera temporal o también de manera permanente. Ok, está bien.
Listo, entonces damos por concluido este tema. Solamente quería aclarar algo con el tema de la pregunta de su compañera, de Georgina. ¿Qué es la memoria RAM? A ver, cuando en realidad los componentes de una PC, de una máquina, están compuestos, como ustedes bien lo dijeron, por un disco duro, que es la base fundamental donde se van a guardar los diferentes archivos que ustedes vayan a, en este caso, a gestionar, y también se van a instalar los programas que ustedes vayan a cargar en su CPU. Ok, pero también tenemos dos componentes muy importantes. Uno que es, en este caso, el procesador y la memoria RAM. A ver, el procesador en realidad es el que ayuda justamente a buscar la información en el momento en que el usuario lo requiera. Es decir, el procesador, dependiendo lógicamente de las capacidades que tenga, va a hacer que la búsqueda sea más rápida en todo el universo de información que se tiene en el disco duro. Bien lo dijo su compañero de estudio de que existen dos tipos de disco duro. Los discos duros, los SSD, que en realidad son los discos duros tradicionales, mecánicos, que en realidad es como un disco, es un disco de lo que ustedes conocen, y en el momento en que se ejecuta comienza a dar vuelta como un tocadisco y comienza a buscar información a través de una aguja. Por eso es mecánico. Y los discos, en este caso, los DDR, los discos sólidos, los SSD en realidad, esos discos duros ya no en realidad son mecánicos, son ya prácticamente chip, ¿no? Son internos, que de alguna forma ayuda a que la respuesta en la máquina sea más rápida. ¿Dónde nos damos cuenta? En el inicio de sesión, ¿ya? Cuando yo prendo una máquina que tiene un disco duro, en este caso sólido, esa máquina en menos de 5 segundos va a llegar a prender hasta el inicio de sesión. En cambio, si es un disco, en este caso mecánico, va a durar mucho más tiempo y se va a volver mucho más lento ese proceso a medida en que vaya pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque el disco mecánico de alguna forma se va perdiendo, en este caso, la velocidad, su característica como si fuese un disco nuevo, ¿no? Es decir, que a través del uso va teniendo desperfectos y demás, y lo más seguro que en un momento determinado no llegue a levantar, que es lo que pasa generalmente. Es por eso que las máquinas hoy en día, generalmente las últimas máquinas de última generación, vienen con un disco duro sólido y un disco duro mecánico, que solamente el disco duro mecánico es para guardar la información. Con eso hacemos más rápido, ¿no? La memoria RAM y el procesador en realidad son dos componentes de búsqueda, pero el procesador en realidad guarda registro de todas las búsquedas que cuando yo apague el computador, es decir, el día de hoy y el día de mañana la vuelvo a iniciar y quiera abrir un archivo que anteriormente haya leído o abierto, me va a ayudar el procesador a ubicarlo rápidamente y a levantarlo, ¿no? Es decir, cargarlo. En términos informáticos, la carga es rápida. En cambio, la memoria RAM es una memoria, se podría decir, temporal, ¿no? Que me va a ayudar en el momento en que yo abra ese archivo, bueno, un archivo de Excel, qué sé yo, estoy haciendo mi currículum vitae, lo abro, va a tardar un tiempo en levantar, segundos en este caso, que son imperceptibles, pero en la próxima vez que vuelva a querer abrir ese archivo durante ese día sin que yo haya apagado la máquina, lógicamente, va a ser mucho más rápido la apertura de ese archivo. Es decir, es una memoria volátil que me ayuda a poder levantar los programas, sistemas, archivos de una forma más rápida. Ya. Ahora, tiene que haber una relación directa entre lo que es el procesador y la memoria RAM. Si yo tengo un procesador, los procesadores vienen lógicamente codificados de acuerdo a su generación y a la capacidad que da. Tenemos ahorita un procesador Core i7, incluso hay un Core i9,
que son procesadores de alta gama. Y también tenemos un Core, por decirlo, un i3 o un Celeron, ¿ya? Si yo tengo un procesador Celeron, ¿no? Y le pongo memorias me cargo de esa PC memorias, en este caso de 12 GB, prácticamente no voy a tener ningún beneficio porque tiene que haber una relación entre el procesador y la memoria RAM. Es decir, que no voy a tener ningún beneficio en lo que es la rapidez de las máquinas. Ustedes entenderán que hoy en día las personas somos más exigentes y las máquinas tienen que responder de una forma más rápida a la que uno espera. No es decir, que yo me levanto, prendo mi máquina, tendría que levantar en unos segundos, porque ustedes saben que el tiempo hoy en día es muy importante. Entonces, levantar una máquina, encenderla, procesar la información, guardarla, apagar la máquina, tiene que ser algo cada vez más rápido y es lo que busca en realidad el avance de la tecnología hoy en día, ¿no? Ya que hemos llegado a través de las diferentes evoluciones de la computadora a tener ya microprocesadores cada vez más chicos, ¿no? Si ustedes pueden encontrar y pueden ver, ya tenemos hasta un teléfono celular en el cual tenemos muchos programas, aplicaciones que compartimos día a día que hace como 10 años atrás no teníamos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el WhatsApp. El WhatsApp, ¿quién no lo utiliza hoy en día? Hace 10 años atrás no había WhatsApp. Imagínense cómo se vivía antes, ¿no? Llamadas telefónicas para poder ubicar a una persona y demás. Ahora tenemos el WhatsApp, tenemos aplicaciones como por ejemplo Google Maps que nos ayuda a llegar a direcciones de una forma más precisa, más rápida. Entonces, el avance de la tecnología ha sido tan importante, pero también ha perjudicado, en este caso, a las personas y a las familias, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente vivimos más haciendo uso de la tecnología y no compartimos mucho entre familias, ¿no? Si ustedes han podido apreciar, antes los vecindarios estaban llenos de niños jugando en las calles y ahora los muchachos están prendidos de un equipo celular tecnológico, ¿no? Viviendo ya otro tipo de etapa, en este caso infantil, ¿no? Entonces, es beneficioso y también perjudicado. Bueno, jóvenes, con eso acabamos esta ronda de exposición para el grupo número 1. El grupo número 2 está listo para exponer. Dicen, ¿Sí? con esto del avance de la tecnología en este tiempo, también podríamos decir que no es lo mismo no tener un sistema operativo de hace 5 años con uno actual, ¿no? Y a la vez también, como los equipos han ido cambiando, pues hay programas que han quedado, digamos, obsoletos, ¿no? Y es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Impuestos Nacionales, que su programa Newton, por ejemplo, ha quedado obsoleto para el Windows 8, ¿no? Para el Windows 10. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que los requerimientos cada vez son mucho mayores. El avance de la tecnología hace cambios estructurales en el diseño, en la plataforma y lógicamente el desarrollo de ciertos programas ya quedan obsoletos. Uno, ¿por qué? Porque ya no son utilizados porque existe uno mejor. Si ustedes ven, en este caso, el tema, por ejemplo, de la información en línea es mucho más demandado a lo que era hace años. Los computadores, los procesadores cada vez son más avanzados, producto justamente de que también ahora ha cambiado, en este caso, la demanda de ciertas condiciones en temas tecnológicos. Si ustedes podrán ver, las máquinas hoy en día mínimamente requieren un procesador de gama media para que sea más o menos estable la máquina y podamos hacer lo que nosotros deseamos, en este caso Office y demás, pero si es que necesito realizar otras actividades o otras tareas un poquito más complejas, pues lógicamente voy a tener que necesitar utilizar procesadores y memorias mucho más sofisticadas y mucho más altas, ¿no? Pero también que eso incurre en valores económicos. Lo mismo le pasa a impuestos nacionales, si ustedes han podido ver,
Impuestos Nacionales ha hecho cambios de plataformas, de aplicativos, porque lastimosamente el desarrollo de, en este caso, base de la programación de esas plataformas ha sido descontinuada, ya no tiene soporte, esa tecnología ya fue obsoleta y pues, lógicamente nacen otras formas de poder programar. Pasamos, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, comenzábamos con el DaVinci, ya el DaVinci quedó totalmente obsoleto, es más, no se pueden instalar en una máquina ya con Windows 8 o Windows 10 que actualmente tenemos, se tiene que hacer uso de otros artificios y demás, o prácticamente tener una máquina con Windows Vista o Windows 7 a rajar, digamos, ¿no? Cosa que ya tampoco ni siquiera lo tenemos a la mano. Imagínense, la tecnología va avanzando y se va quedando atrás ciertos programas y plataformas que ya son desactualizadas y que lastimosamente ya no se puede actualizar porque llegaron al top. O sea, llegaron hasta ahí, no se puede hacer más nada. Le pasa a Windows, ustedes saben los sistemas operativos, vamos ya por el 10. Yo si quiero descargar un Windows prácticamente 7, un Windows XP, actualmente no consigo los instaladores, a no ser que alguien lo tenga y ya lo haya tenido descargado, pero en las páginas oficiales, por ejemplo, después de Microsoft no están. Entonces, y no hay soporte. Entonces, eso obliga lógicamente a que los computadores y demás también sean cada vez más robustos en tema de exigencias, pues, ¿no? Porque los mismos plataformas y los mismos programas son más exigentes. No hemos, en este caso, hemos cambiado la visión de hacer los archivos cada vez más livianos, ahora son más pesados porque ya exigimos calidad. Si ustedes ven, ya hablamos de 4K, de 8K, y esos son archivos sumamente pesados, ¿no? Entonces, pero que brindan una mejor calidad. Entonces, hemos cambiado la visión de tener archivos con menor resolución, pero menor tamaño. Ahora que no nos interesa el espacio, tenemos la nube, tenemos discos duros externos y demás, y bueno, exigimos calidad en este caso. Bueno, jóvenes, creo que con eso acabamos este tema. Y bueno, quisiéramos ir ya avanzando con la segunda exposición del día de hoy, pues, ¿no? ¿Está el grupo número 2 ahí disponible? Sí, licenciado, ya estamos en el número 2. Somos Ok. 3 componentes. Ok, a ver, déjenme ver, lo tengo. Entonces estaría Richard, Lucía y Jocelyn, pues, ¿no? Ok, ¿quieren ustedes compartir las diapositivas? ¿Ustedes quieren que yo las comparta? ¿Están con una PC ahí? Yo quisiera que lo muestre la diapositiva, licenciado, para que vayamos exponiendo y vayamos explicando paso por paso, así como el anterior grupo, Licen, por favor. Ok, ¿usted la tiene la diapositiva? ¿Me la pueden pasar al grupo de WhatsApp o vía personal? Al grupo de WhatsApp, pásenlo, por favor, para que yo lo descargue y lo comparta, ¿ya? Ya. Ok, ya me llegó. Ok, sistemas de información, ya lo tengo. A ver, compartimos ya. A ver, vamos a hacer lo siguiente, por favor. Tenemos 5 minutos y se nos corta esta sesión. No quisiera que nos pase lo mismo que el anterior grupo y se nos corte en plena exposición. Voy a cortar, ya tenemos 4 minutos. Voy a cortar ahorita la sesión y volvemos a conectarnos todos, por favor, ¿ya? ¿Ok?
Me desconecto, cierro la sesión y volvemos a iniciar sesión. Y todos se conectan, por favor, para que tengamos prácticamente los 40 minutos. ¿Ya? Está Sí, bien, ya licenciado. listo. Listo. Un gusto. Vemos enseguida.